Leo para ustedes Mateo capítulo número 3, versículo 1 al versículo número 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Hermanos, así como los cristianos tienen pues la costumbre de celebrar la Semana Santa o Pentecostés, también los cristianos tenemos también la costumbre de celebrar Adviento y Navidad. La celebración de Adviento se celebra 4 domingos antes del día 25 de diciembre, que celebramos nosotros la Navidad. Y el propósito que tiene el Adviento es el prepararnos a nosotros espiritualmente para el nacimiento de Cristo, pero al mismo tiempo el prepararnos a nosotros para la segunda venida de Cristo. Durante estas fechas es común que se hagan algunas lecturas, por ejemplo, del profeta Isaías, que habla acerca del Mesías que habría de venir, o hay también otros personajes que destacan, como lo es el caso de Juan el Bautista, de la misma María o del mismo José, padre, madre de Jesús. El día de hoy vamos a considerar que estamos en el segundo domingo de Adviento y vamos a suspender entonces la carta a los Efesios, en la cual estábamos predicando, para centrarnos ahora en ver algunos pasajes relacionados con el Adviento y que nos anticipan o nos preparan para la celebración de la Navidad. El que acabo yo de leer en el Evangelio de Mateo capítulo número 3 es un pasaje, como les decía hace un momento, que es común que nosotros podamos utilizar en tiempo de Adviento. Se dice que en aquellos días, previo a que Jesús empezara su ministerio, Juan el Bautista inició predicando primeramente él en el desierto de Judea. Y hay algo interesante en este mensaje que este personaje empezó a dar. Este mensaje de este mensajero o heraldo era un mensaje o era un anuncio muy importante y bastante urgente. Algo que podemos notar es que en este mensaje que él daba había una palabra que no debía de faltar, o había una palabra con la cual iniciaba siempre sus mensajes. Y esta palabra, hermanos, es una palabra clave siempre en la predicación y siempre en cualquier mensaje que se dé de la palabra de Dios. La palabra a la cual me refiero es la palabra arrepiéntanse. Previo a la venida de Cristo, previo a que el Mesías venga, algo que tenemos que escuchar y que tenemos que poner y tomar en cuenta es esta palabra, arrepiéntanse. En el Antiguo Testamento, hermanos, el arrepentimiento o el volverse a Dios de todo corazón fue un tema que era bastante repetitivo.
Los mensajes de todos los profetas que Dios envió al pueblo de Israel tenían en esencia el decirle al pueblo que tenía que arrepentirse y que tenía que volverse a Dios con todo su corazón. Pero esto, hermanos, no solamente lo podemos ver en el mensaje que encontramos en el Antiguo Testamento, sino que lo podemos ver también en el mensaje del Nuevo Testamento. Arrepentíos, hermanos, fue la primera palabra del Evangelio dada precisamente por este hombre llamado Juan el Bautista, ahí en Mateo capítulo número 3 y en su paralelo en el Evangelio también de Lucas. La palabra arrepentíos fue la primera palabra que Jesús dijo cuando empezó a predicar también en el Evangelio, ahí en Mateo capítulo número 4, versículo 17, cuando Él empezó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos es la primera palabra en el ministerio de la predicación de los 12 apóstoles, a los cuales Jesús comisionó de 2 en 2 para que fuesen a predicar, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo número 6, versículos 7 al 12. Y vemos cómo al final, en el versículo 12, después de comisionarlos, dice que ellos salieron y predicaban que los hombres se arrepintiesen. Arrepentíos fue la primera palabra en las instrucciones de la predicación que la iglesia tenía que dar una vez que Jesús resucitó y se les apareció a sus discípulos en Lucas 24, 45 al 47, y les dijo que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. La palabra arrepentíos fue la primer palabra que se utilizó en el primer mensaje que dio el apóstol Pedro, cuando en Hechos capítulo número 2, 37 al 38, el Espíritu Santo vino sobre ellos y él tuvo que testificar sobre lo que estaba sucediendo ese día en Pentecostés. Y el llamado que él les hizo fue el siguiente: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, hermanos, fue la primera palabra que el apóstol Pablo usó cuando inició su ministerio, él dando testimonio en Hechos 26, 19 al 20 al rey Agripa. Le dijo que una vez que él se encontró con Jesús, fue a anunciar primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a todos los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermanos, en el mensaje de la palabra de Dios, una palabra que no puede faltar y un llamado que no debe de dejar de hacerse ante la inminente venida de Cristo es que nos tenemos que arrepentir. Pero saben, con mucha tristeza les puedo decir que esta palabra ya no se dice mucho en las iglesias o en los lugares o en las congregaciones. Porque la gente piensa que estar llamando de continuo al arrepentimiento es algo muy ofensivo. Porque la gente piensa que el estar llamando continuamente al arrepentimiento en algunos aspectos de nuestra vida es algo desagradable para las personas. Que no es algo amigable, que no es algo que las personas les guste escuchar. Y miren, en una consulta que hice y me ayudaron mis hijos, porque yo no tengo este chat, el chat GPT, sobre cuáles son las palabras que más se usan en los sermones cristianos en este tiempo, las palabras eran amor, fe, gracia, Jesús, Dios, pecado, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento no está en los mensajes, no es algo que yo solamente intuya. No es algo solamente que yo crea, es algo que tiene un fundamento y tiene certeza. En las iglesias no se habla del arrepentimiento, se habla de otras muchas cosas más, pero en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de Cristo, lo que no puede faltar es la palabra arrepiéntete.
Hermanos, la palabra arrepentimiento en la Biblia literalmente significa la acción de cambiar de opinión. El verdadero arrepentimiento es algo más que remordimiento. Es algo más que lamentarse o sentirse mal por un pecado o por una falta o por un error cometido. Implica más que simplemente alejarse del pecado. Un diccionario bíblico de Hermans habla del arrepentimiento como un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pasado y una redirección para el futuro. Alguien también ha dicho que la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega, un sustantivo que es la palabra metanoia, que significa cambio de mente o de pensamiento. Y la idea que comunica esta palabra arrepentimiento es el dar un cambio de 180 grados e ir en una dirección opuesta a la que anteriormente nosotros íbamos. Pero saben, el arrepentimiento, como les digo, tiene que ver con algo más que solamente sentirnos mal. Tiene que ver con algo más que solamente el lamentarnos o apenarnos o sentirnos avergonzados porque hemos hecho algo que desagrada a Dios y hemos hecho algo que daña a otras personas. El arrepentimiento, hermanos, el verdadero arrepentimiento conlleva un cierto sentido de conciencia de nuestra propia culpabilidad, de nuestra pecaminosidad y de nuestra insuficiencia. El que está arrepentido no solamente se siente mal, el que está arrepentido sabe que es culpable. El que está arrepentido sabe que ha pecado. El que está arrepentido sabe que es insuficiente, que no tiene todos los medios ni tiene todos los recursos para poder vivir en santidad o vivir de manera recta. Por eso podemos leer aquel salmo muy conocido que escribió el salmista David luego de haber pecado con Betsabé. Es el Salmo 51. Cuando en el Salmo 51, versículo 4 y 10 podemos escuchar que él dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justos en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El salmista David sabía lo que era sentirse culpable, sabía el que él era pecador y sabía que él era insuficiente, incluso reconocía que esto era propio de su naturaleza desde que había sido concebido, desde que había nacido. Él sabía que estaba mal. Y por eso también podemos leer en el Salmo 109, 21 y 22 expresiones del salmista diciendo: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme, por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Aquella persona que se siente verdaderamente arrepentida será una persona que tiene conciencia de su culpabilidad, de su pecaminosidad y de su insuficiencia. Y cuando Juan el Bautista salió a predicar en el desierto y a empezar a llamar a las personas, les llamó al arrepentimiento. Cuando Cristo empezó su ministerio, empezó a llamarles al arrepentimiento. Cuando los discípulos empezaron a predicar, llamaron al arrepentimiento. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar, llamó al arrepentimiento. Y este llamado, hermanos, sigue siendo un llamado bastante pertinente el día de hoy, incluso para aquellos que a lo mejor consideramos o creemos que ya nos arrepentimos. Porque hay personas que piensan que ya se han arrepentido, pero a lo mejor no han entendido lo que es el verdadero arrepentimiento, porque sus vidas no han cambiado mucho de la vida que anteriormente se tenía.
Quizás ha habido algunas cosas que hemos incorporado a nuestra vida, como por ejemplo el que ahora somos a lo mejor más religiosos. Ahora tenemos la costumbre de ir a la iglesia. Ahora tenemos la costumbre de cuando en cuando de leer la Biblia. Pero hermanos, el arrepentimiento invita a un cambio completo y total en nuestras vidas. El verdadero arrepentimiento, hermanos, comprende o se aferra a la misericordia de Dios que se encuentra en Jesucristo. El verdadero arrepentimiento sabe, como hace un momento cantábamos en el último canto, que vamos a fallar, que no es posible que nosotros logremos alcanzar la gracia de Dios o comprar la gracia de Dios o merecer la gracia de Dios. Que necesitamos ir humildes a Dios para decirle que es su gracia la que nos puede salvar, es su amor el que nos puede alcanzar y es su amor el que nos puede cambiar. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto. Por eso el apóstol Pablo también en la carta a los Romanos decía que cuando él quería hacer lo bueno no podía, y cuando quería evitar lo malo tampoco podía. Y llegaba entonces a exclamar o a decir: soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de esa condición? El que está arrepentido sabe que el único que lo puede librar de esa condición es Jesús, que tiene que vivir en dependencia completa y total de Cristo, que necesita implorar la misericordia de Jesús y del Señor para que pueda entonces vivir de manera recta. Pero el verdadero arrepentimiento, hermanos, también significa un cambio de actitud y acción con respecto al pecado. El odio al pecado hace que la persona arrepentida se aleje de él y se vuelva hacia Dios. Y por eso es que yo les digo que necesitamos revisar si verdaderamente nosotros estamos arrepentidos. Porque si frente al pecado, que es evidente para todos nosotros cuál es el pecado y qué es el pecado, seguimos nosotros manteniendo una actitud de permisividad. No nos preocupamos de que seguimos viviendo de una manera completamente ajena a la manera en la cual se debe de conducir un hijo de Dios. Si en nosotros no hay un odio hacia el pecado en nuestras vidas, si en nosotros no hay una lucha constante y permanente por santificarnos y por purificarnos y por ir y buscar a Dios, hermanos, entonces no hemos entendido lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a una dependencia completa y total de Dios, sabiendo, como les decía en el primer punto, que somos insuficientes. La persona que está arrepentida, entonces no da tregua al pecado. La persona que está arrepentida, entonces no se descuida espiritualmente. La persona que está arrepentida, entonces no se concede ciertas licencias. La persona que está arrepentida no desobedece en nada lo que Dios le dice que tiene que hacer, porque sabe que si lo hace, entonces está perdido. La persona que está arrepentida sabe utilizar los medios de gracia que Dios le ha dado para permanecer en comunión con Dios. La persona que está arrepentida entonces ora. La persona que está arrepentida entonces estudia con diligencia la palabra de Dios. La persona que está arrepentida entonces se congrega con regularidad y con consistencia en la iglesia. Y la persona que está arrepentida se incorpora al servicio dentro de la iglesia. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermanos. Lo demás, abrazar solamente un cuerpo de doctrinas, entender algunas ideas que quizás a lo largo de los años nos han explicado, cualquiera lo puede hacer.
Pero el llamado de Dios no es a comprender solamente intelectualmente una serie de cosas. El llamado de Dios es a cambiar completamente, a ser transformados, a modificar nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, a buscar ser como Cristo es. Y esto, hermanos, requiere mucha diligencia. El verdadero arrepentimiento, hermanos, produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa, caminando siempre con Dios en obediencia a todos sus mandamientos, entendiendo que el Señor nos enseñó, como dice Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, el tipo de cristianismo que se vive el día de hoy es proporcional al tipo de predicación que se da. Si no se llama el arrepentimiento, entonces todos nos acomodamos. Si nadie se siente incómodo, entonces sigue viviendo igual. Si aquellas personas no escuchan el llamado urgente e importante que Dios está haciendo, porque Él viene pronto, hermanos, podemos llevarnos una seria sorpresa. Podemos encontrarnos quizás como se encontraban los judíos en aquella época. La razón del anuncio urgente del arrepentimiento es porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, los judíos tenían la esperanza de que las promesas dadas de un reino con todos sus elementos, territorio, gobierno, población, vendría a ellos. Esperaban que el Mesías les restituiría y les permitiría ver cumplidas las promesas dadas a Abraham. Y saben, el tipo de cristianismo que se vive hoy es muy parecido al tipo de judaísmo que se vivía en esa época. Es decir, un cristianismo que solamente quiere esperanza, un cristianismo que solamente quiere recibir bendiciones, un cristianismo que solamente desea y espera aquellas promesas que vienen en la palabra y quiere apropiarse de ellas, pero sin establecer ningún tipo de compromiso. Y por eso Juan el Bautista les hace ver que esa esperanza estaba próxima a cumplirse, pero era necesario que ellos entendieran que la venida del gobierno de Cristo implicaba éticamente y espiritualmente una reforma en sus vidas. Sí, claro que los cristianos tenemos esperanza. Por supuesto que tenemos promesas. Por supuesto que sabemos que bendiciones vamos y estamos ya incluso disfrutando y viviendo. Pero eso no significa, hermanos, que nosotros solamente estemos pensando en ellas sin entender la implicación de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. ¿Qué significa el que el reino de Dios se ha acercado? Para los judíos, como les digo, era, entonces ya vamos a tener un gobernante. Entonces ya vamos a prosperar económicamente. Entonces ya Roma no nos va a explotar ni nos va a dominar. Entonces nosotros vamos a gobernar y nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Y si usted analiza, hermanos, esas expectativas están en muchos creyentes, pero no hay un entendimiento del mensaje que Juan el Bautista vino a dar y que Jesús vino a dar. El reino se ha acercado, arrepiéntete. El reino está cerca, tienes que cambiar. El rey ya viene, tiene que haber modificaciones en tu vida. No es solamente abrazar la esperanza, el amor, la compasión. Tenemos que abrazar también la justicia. Tenemos que amar la verdad. Tenemos que amar la rectitud, no solamente aquellas cosas que nosotros anhelamos o deseamos. Hay implicaciones en este anuncio urgente, hermanos.
Y las implicaciones es que la vida de aquellas personas que esperan al Mesías o que tienen esta esperanza necesitan cambiar. Por eso en el mensaje de Juan el Bautista escuchaban expresiones refiriéndose a lo que decía el profeta Isaías: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sí, el Rey ya viene. Y todas las miserias y todos los dolores y todas las tristezas y todas las injusticias y todas las contrariedades que hemos tenido que enfrentar en esta vida se van a acabar porque Cristo viene. Pero en tanto que Él venga, algo que dice Juan el Bautista es que nosotros tenemos que preparar el camino del Señor, tenemos que enderezar nuestras sendas. Hermanos, cuando un rey iba a visitar una región, lo común que ocurría es que regularmente los caminos, cuando estaban llenos de baches o cuando los caminos estaban malos, entonces se dedicaban un tiempo para tratar de allanar el camino, de arreglar el camino, porque por ahí iba a pasar el rey. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo era algo así: vean, hay cosas que están descompuestas en ustedes. Vean, hay cosas que todavía no les permite estar en la mejor condición para recibir al Rey. Y el Rey va a venir. Necesitas prepararte porque Cristo viene. Necesitas prepararte porque el Mesías viene. Y viene también para juzgar. En la mayoría de las iglesias históricas, protestantes o iglesias tradicionales como la Iglesia Católica, Ortodoxa Oriental, Luterana, Anglicana, Metodista, Bautista, se entiende, hermanos, y se comprende que Jesucristo viene en su segunda venida, pero viene para juzgar. Ya vino para manifestar su gracia, ya vino para manifestar su amor, ya vino para redimirnos de nuestros pecados, ya vino para perdonarnos de nuestras maldades en su primera venida. Y eso ya se efectuó y eso ya se logró en algunas personas. Pero en su segunda venida, Cristo viene a juzgar. Y como viene a juzgar, hermanos, es tiempo entonces de que nosotros enmendemos nuestra vida. Miren lo que dice el versículo 7 y 8 de Mateo capítulo número 3 que estamos considerando. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, él sabía que había personas que venían porque se querían salvar solamente del juicio, porque entendían, como les estoy diciendo, que Jesús o el reino del Mesías implicaba también establecer justicia. Y entonces, queriendo huir de esa ira venidera, de esa justicia que vendría, algunas personas se empezaron a acercar con Juan el Bautista y empezaron a decirles: yo también me quiero bautizar. Pero Juan el Bautista les dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. No vengan solamente a cumplir con un rito si no entienden que el rito no tiene ningún valor si nosotros no estamos realmente arrepentidos. Y eso, hermanos, es algo que el día de hoy también nosotros tendríamos que entender. Los ritos, hermanos, no nos van a salvar. Los ritos no nos van a salvar. Usted puede estar bautizado, usted puede venir con mucha regularidad a la iglesia, usted puede hacer muchas cosas, ofrendar, diezmar, pero eso no lo va a salvar. No lo va a salvar lo que usted haga. Lo que le va a salvar es el verdadero arrepentimiento y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, eso no significa que usted no venga y use esos medios o esos recursos que Dios les ha dado para estar en relación con Él. Pero tienen que entender que esos son solamente medios y no fines.
Y la única manera en la cual estos son de utilidad es cuando nuestro corazón es un corazón humilde, contrito, humillado delante de Dios. Es cuando nuestro corazón, en lugar de estar ensoberbecido, lleno de orgullo, pensando que nosotros no necesitamos mucho que hacer, es entonces cuando no tiene ninguna validez el rito. Si usted viene solamente a la iglesia por costumbre, si usted viene a la iglesia solamente porque pues ya se acostumbró a hacer eso, hermanos, entonces el venir no tiene ningún significado ni ningún sentido. Tiene que venir con una actitud de arrepentimiento, con un entendimiento de que necesita verdaderamente a Dios, con la urgencia en su corazón y con la misma exclamación que se acercaba el salmista diciendo: Señor, ten piedad de mí. Y Jesús ilustró mucho esto cuando hablaba acerca de la religiosidad de los fariseos. Y hablaban acerca de aquel hombre que estaba orando y que estaba diciendo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este hombre, yo ofrendo, yo oro, yo esto, yo lo otro. Mientras tanto, aquel otro hombre estaba humillado, no podía ni levantar la cara y se daba golpes de pecho y decía: ten misericordia de mí. La actitud que Dios quiere no es la del orgulloso, del que viene aquí pensando incluso hasta que hace un favor porque vino. No, es la de aquel que viene con un corazón verdaderamente humillado delante de Dios y diciéndole: Señor, necesito tu gracia, necesito tu misericordia, necesito tu ayuda, necesito tu favor, necesito tu consideración, porque separado de ti yo no puedo hacer absolutamente nada. Eso es lo que en realidad Juan vino a predicar. Haz frutos dignos de arrepentimiento. Incluso en el Evangelio de Lucas, capítulo número 3, versículos 10 al 14, que es el pasaje paralelo a Mateo que estamos nosotros considerando, la gente misma le preguntaba a Juan el Bautista entonces qué tenía que hacer. Y dice en Lucas 3, 10 al 14, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lo que Juan el Bautista les estaba diciendo que tenían que hacer era encontrar en sus vidas un cambio y una transformación bastante evidente. Lo que les estaba diciendo es que necesitaban una reforma radical, saliendo de una vida que solamente estaba centrada en sí mismos, saliendo de una vida en la cual solamente había egoísmo, que teniendo más de lo suficiente y sabiendo que otras personas tenían necesidad, cerraban su mano para bendecir y para ayudar al que se encontraba en necesidad. Juan les dice: ustedes necesitan cambiar eso. El arrepentimiento implica que tienes que sacar de tu corazón ese egoísmo y tienes que empezar a ser generoso y gentil con aquellas personas que están en necesidad. No se trata solamente de darte golpes de pecho. Se trata de que verdaderamente tu vida cambie. De que ya no estés pensando solamente en lo que vas a acaparar, en lo que vas a tener o en lo que vas a lograr o en lo que tú vas a hacer o lo que tú vas a conseguir, sino que vivas como Cristo viviría, sirviendo al otro, pensando en el otro, ayudando al otro, considerando al otro, pensando en el otro. El mismo apóstol Pablo hablaba acerca de Timoteo y decía: porque no tengo otro como él, que no piense solamente en sí mismo, sino que piense en los demás.
Por eso también el apóstol Pablo decía en Filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Hermanos, el arrepentimiento nos debe de llevar a abandonar esta vida egoísta que nosotros tenemos. El arrepentimiento nos debe de llevar a evitar a todas costas la deshonestidad. Les decía, no exijan más de lo que está ordenado. Los publicanos cobraban impuestos. Y los publicanos tenían la fama de haberse hecho ricos a través de las exigencias que hacían a las demás personas y a través de cobro de impuestos que no debían de cobrar. Dice, si estás verdaderamente arrepentido, entonces tú no puedes seguir viviendo igual y no puedes seguir siendo igual de deshonesto que anteriormente tú eras. Tenemos que dejar el descontento. ¿Cuántos solamente nos la pasamos quejándonos porque no tenemos lo que nosotros consideramos que es lo suficiente para vivir? Cuando el apóstol Pablo decía, así que si tienes abrigo y tienes comida, debes de estar contento y debes de estar alegre. Cuando el apóstol Pablo decía desde la cárcel, porque sé vivir en la abundancia y en la escasez, para todo estoy preparado. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida de aquel que verdaderamente está arrepentido. Y Juan el Bautista, preparándonos para la venida de Jesús, nos está diciendo el día de hoy otra vez que necesitamos considerar hacer esos cambios o esas enmiendas en nuestra vida. El cambio, hermanos, tenía que ser inmediato. Miren, hay algunos que piensan que tienen toda la vida para tratar de hacer algún cambio que ya Dios les dijo que tenían que hacer. Y hay muchos que pasan vida entera, años tras año, y sin hacer ningún cambio ni ningún ajuste en su vida, porque piensan que no va a pasar nada, que ya habrá tiempo después, que quizás habrá otra oportunidad, que en este momento no es el mejor momento para nosotros, que ahorita estamos distraídos en alguna otra situación, que hay otras cosas de las cuales en este momento nos tenemos que ocupar. Y así viven el común de los cristianos, y lo pongo entre comillas, hermanos. Me da una pena y me da una vergüenza las respuestas que me dan algunas personas cuando les exhorto, porque evidencian que no han entendido lo que es ser cristianos, porque evidencian dónde está su corazón, porque evidencian qué es lo más importante para ellos, porque piensan que la vida cristiana es otro elemento más de su vida, porque piensan que ir a la iglesia es otro aspecto más, como salir de vacaciones, como ir a la escuela o como ir a estudiar a algún lugar. No, hermanos, la vida cristiana no es una parte de nuestra vida. La vida cristiana es el todo de nuestra vida. Nuestra vida gira en torno a Cristo para aquellos que decimos que somos cristianos. No gira en torno a nuestro trabajo, no gira en torno a nuestras necesidades, no gira en torno a nuestra recreación, no gira en torno a nuestra familia, no gira en torno a nuestro descanso. No gira en torno a eso. La vida del cristiano gira en torno a Cristo, y lo que Cristo dice que tenemos que hacer es prioridad y es urgente que lo hagamos. Mire lo que dice ahí en el 3:9 de Mateo, el mismo Juan el Bautista, la urgencia y la inmediatez de atender al mensaje. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lo que está presentando Juan el Bautista es una imagen de mucha urgencia. Lo que está diciendo es, el leñador ya llegó. El leñador
puso el hacha ahí al pie del árbol. Y en cualquier momento va a agarrar el hacha y va a cortar el árbol que no sirve y el árbol que no da buen fruto. Hermanos, esto es urgente, esto es inminente, esto no es de que el próximo domingo, ahora sí, pastor, voy a ir a la iglesia. El próximo miércoles, ahora sí, pastor, voy a estar en el estudio bíblico o en la célula. Pastor, el próximo año está dentro de mis propósitos servir en algo en la iglesia. Todo lo posponemos y creemos que nos alcanzará el tiempo, pero Juan el Bautista decía: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que da mal fruto será cortado. Y corremos entonces el riesgo, hermanos, de ser cortados. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, y creo que la mayoría de los cristianos hoy piensan así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido y no ha cortado el árbol, es por su misericordia. Si Cristo no ha venido a hacer justicia, es por su amor y por su compasión y su bondad. Porque quiere que cada uno de nosotros entendamos que necesitamos arrepentirnos genuinamente y verdaderamente de nuestros pecados. Porque quiere que nosotros de verdad hagamos una enmienda completa a nuestras vidas. Porque Él quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Por eso es que Cristo no ha venido, pero ahí está el hacha pegada a la raíz del árbol. Y aquel que no dé buen fruto va a ser cortado. Y hermano, esto que les digo no es algo solamente que está presentado en la Biblia ocasionalmente o de vez en cuando. En las enseñanzas de Jesús y en las enseñanzas de Cristo, cuando hablaba acerca del reino de Dios, explicó, y sobre todo en sus últimos sermones, como el sermón escatológico, que necesitábamos estar preparados y necesitábamos estar listos. Mire usted en Mateo 25 del 1 al 13, lo que Jesús dijo en Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y si se le hace poco, vaya a Mateo 24, 32 al 44, que lo leímos al inicio de este culto. Y vea lo que dice Mateo 24, 32 al 44. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que ni si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, la iglesia piensa que Jesucristo va a venir como para el año 3500. Así vive la iglesia. O incluso algunos ni siquiera piensan en que Jesucristo va a venir. Algunos no tienen la idea clara de que hoy mismo Cristo podría venir como ladrón en la noche, que hoy mismo como un relámpago Jesucristo podría aparecer para hacer justicia. Y hermanos, no tenemos esa conciencia. Estamos durmiendo. Estamos sobrellevando las cosas, estamos anestesiados, estamos perdidos. Estamos desconcentrados. Estamos pensando que esto no va a ocurrir nunca. Pero Cristo lo advirtió una y otra vez. Y llegará el tiempo, hermanos, en que aquellos que no tenían tiempo porque tenían que ir a un partido de fútbol, o que no tenían tiempo porque iban a ir a una carne asada, o que no tenían tiempo porque tenían mucho trabajo y muchas ocupaciones, o porque no tenían tiempo porque tenían que salir a viajar, o porque no tenían tiempo porque tenían otras cosas que les interesaban hacer, como a lo mejor descansar. Llegará el tiempo que esos serán como esas 5 vírgenes que cuando venga el Señor no estarán preparados. O serán como aquel que, sabiendo que el ladrón puede venir en cualquier momento, en lugar de estar preparado porque el ladrón viene, se queda dormido y le llevan absolutamente todas las cosas que tenía en su casa. Así estamos viviendo, hermanos, el día de hoy. Con mucha ligereza vemos la vida cristiana. Creemos que no va a pasar nada. Somos tan orgullosos como aquella fábula que usted conoce de la tortuga y de la liebre. Siempre diciendo que nosotros somos los más rápidos, siempre diciendo que nosotros en un momento vamos a resolver nuestra vida, siempre creyendo que nosotros no hay quien nos gane. Y un día la tortuga se cansó de que la liebre era tan orgullosa y le dijo: bueno, vamos a ver quién gana en esta competencia. Y entonces la tortuga empezó a caminar lentamente, pero la liebre, confiándose en sí misma, dijo: no, hombre, yo cuando quiera, ahorita te alcanzo, tú dale, tú avanza, yo aquí estoy mientras tanto descansando. Y se puso a descansar, pero luego le dio sueño y se quedó dormida. Y cuando la tortuga iba llegando casi a la meta, entonces todos empezaron a gritar y empezaron a celebrar que la tortuga iba a ganar, y eso hizo que la liebre se despertara, y entonces la liebre trató de salir corriendo para alcanzar a la tortuga, pero ya no la pudo alcanzar. Hermanos, perezoso, dice Proverbios 6 del 9 al 11, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo.
Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si seguimos dormidos, hermanos, si seguimos dormidos, el Señor vendrá y nos encontrará no listos ni preparados para su venida. Hermano, yo sé que algo que la gente refiere de mí es que soy muy duro al predicar. Pero no es mi predicación, hermanos. Es el mensaje de Dios. El mensaje es de arrepentimiento. Yo no vine ni fui llamado para que usted se sienta cómodo y se sienta bien. Yo vine a anunciar el Evangelio y el Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Usted y yo necesitamos de Cristo porque somos insuficientes. Usted y yo debiéramos de tener un espíritu contrito y humillado y debiéramos de venir aquí implorando la misericordia de Dios. Usted y yo debiéramos de ser sencillos y debiéramos de saber que no nos podemos apartar ni un ápice de Dios, que lo necesitamos. Y lo que he querido despertar en ustedes a lo largo de todo este tiempo es esa conciencia de que Cristo viene pronto, de que tenemos que estar listos, de que verdaderamente debemos de estar arrepentidos, de que de nada nos sirve solamente una simulación, de que de nada nos sirve, hermanos, solamente mostrar una fachada y una careta y seguir medianamente comprometidos, porque eso no va a ayudar de ninguna manera para que nosotros podamos estar listos para la venida del Señor. Hermanos, concluyo diciéndoles, Cristo viene pronto, pero hay algunos que piensan que esto nunca ocurrirá. Viven confiados, ocupados en sus negocios, afanados por la vida, ensimismados, pensando solo en ellos y solamente en el placer, flojos y desatentos espiritualmente. Y pasan los años y en lugar de ser diligentes se van haciendo cada vez más negligentes, siempre ocupados de otras cosas, pero nunca de las cosas de Dios. Se justifican racionalizando el por qué siguen así y piensan que ya habrá tiempo después para cambiar o para enmendar. Pero el mensaje para ti, para el que piensa así, es el siguiente, y es el mensaje que hoy les compartí: arrepiéntete, prepara el camino, endereza ya tus sendas, da fruto ya, deja de ser egoísta, deshonesto y descontento, cambia ya tu vida porque el hacha está puesta ya a la raíz de los árboles. El Señor no retarda sus promesas. Ya es tiempo de que hagas conciencia de tu culpabilidad, pecaminosidad e insuficiencia. Es tiempo de que te aferres de la misericordia de Dios, que cambies tu actitud respecto al pecado, que persistas en una vida radical y santa, porque Cristo viene. Cristo viene. Y eso es lo que la iglesia tiene que asimilar y tiene que atender. Hermanos, es el mensaje urgente e importante que Dios ha venido a darte el día de hoy. Este es el mensaje urgente e importante. Este es el mensaje que nos prepara para la venida de Cristo. Este es el mensaje que nos prepara para la celebración de la Navidad. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y yo quiero preguntarte si no tendremos algo de qué arrepentirnos, si no hay algo que nosotros tengamos que enmendar o que tengamos que cambiar. Pero si he sido reiterado en decir que nuestra actitud debiera de ser del reconocimiento de nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia, lo único que podríamos decir el día de hoy al terminar y concluir este mensaje es que necesitamos arrepentirnos. Y hoy les quiero invitar a que nos arrepintamos. Póngase de pie y vamos a orar. Mire, hermano, yo no quiero que juzgue a nadie. Es más,
Yo a través de este mensaje no estoy juzgando a nadie. Porque en lo que juzgamos a otros, así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, nos juzgamos a nosotros mismos. Analice su vida y dése cuenta cómo está su vida. Haga una introspección y permita que el Espíritu Santo venga a su corazón y que su Espíritu Santo le permita conocer cuál es la condición en la cual se encuentra. Y si usted tiene que clamar hoy y pedir misericordia, pida misericordia. Y si usted tiene que implorar gracia, pida gracia. Y si usted necesita pedir otra oportunidad, pida otra oportunidad, pero dígale: Señor, te necesito de ti. Cierre sus ojos y haga ese ejercicio. Permita que se asienten estas palabras que han sido dichas.